¿Qué pasaría si un solo hombre pudiera cerrar el cielo con solo hablar? ¿Y si la oración de un forastero pudiera detener la lluvia durante años? Fue perseguido por reyes, temido por imperios, pero obedecido por el cielo. En una época donde todos se inclinaban ante ídolos, él se mantuvo firme, solo. Su nombre es fuego, su historia, un grito del cielo en medio del caos. ¿Quién fue realmente Elías? ¿Y por qué su legado sigue ardiendo miles de años después? Quédate hasta el final y descubrirás cómo un hombre sin linaje, sin ejército, sin corona, desafió a toda una nación y fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. En una época en la que la corrupción reinaba desde los palacios y el pueblo se arrastraba tras ídolos de madera y piedra, Dios levantó a un hombre. No era un sacerdote, ni un noble, ni un general. Era un forastero, un desconocido, un tisbita de las colinas olvidadas de Galaad. Su nombre era Elías, y cuando habló por primera vez, el cielo respondió cerrando sus puertas. Nadie conocía a su padre, nadie registró su infancia. Era como si el desierto lo hubiera parido y el fuego del cielo lo hubiera criado. Un día, sin aviso previo, irrumpió ante el rey Acab, el monarca más perverso que Israel había conocido hasta entonces, y con una voz que no temblaba declaró: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra». Y tras esa frase, silencio. Se marchó, como si nada. Pero lo que dejó atrás fue un país condenado a una sequía implacable. Israel comenzó a quebrarse, los arroyos se secaban, los campos morían, los animales caían exhaustos. El pueblo desconcertado buscaba respuestas entre los altares de Baal, pero Elías había desaparecido. Guiado por Dios, se refugió junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Allí, en el escondite de los marginados, no recibió alimento de manos humanas, sino del pico de cuervos que cada mañana y cada noche le traían pan y carne. Bebía del arroyo, vivía en silencio, escuchaba a Dios. La sequía no era solo un juicio, era también una preparación, porque antes de enfrentar a los reyes, Dios entrena a sus siervos en la soledad, y mientras todo Israel gemía bajo el castigo, Elías aprendía a depender. En cada crujido del río menguante y en cada aleteo de cuervo, Elías se convertía en algo más que un mensajero. Se convertía en espada, una espada afilada en el silencio, y aún no había comenzado la verdadera batalla. Pero ni siquiera el arroyo de Kerit duró para siempre. Un día, las piedras quedaron secas, el lecho se agrietó y la voz de Dios volvió a sonar en el corazón del profeta. «Levántate, vete a Sarepta. Allí he ordenado a una viuda que te sustente». Así comenzó el siguiente capítulo. Elías cruzó tierras ajenas, caminó entre pueblos que no conocían al Dios vivo, hasta llegar a una pequeña aldea en Sidón, territorio pagano. Y allí la vio. Una mujer frágil, cargando unos pocos leños, la miseria dibujada en su rostro, su hijo enfermo, su despensa vacía, sus esperanzas rotas. Elías no ofreció limosna, no trajo comida en la mano, le pidió lo único que le quedaba, un poco de pan, pero con esa petición vino una promesa. El Señor ha dicho que ni la harina escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta el día en que Él haga llover sobre la faz de la tierra. Era una prueba de fe. Dar lo último, lo que no alcanzaba, a cambio de una palabra. La viuda obedeció, y desde aquel día, su tinaja nunca estuvo vacía. Elías, el extranjero, se convirtió en huésped, y en medio de un hogar roto, la presencia de Dios empezó a manifestarse. Sin embargo, la calma no duró. El hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. El llanto de la madre fue desgarrador. «Has venido a recordarme mis pecados y matar a mi hijo». Elías tomó al niño entre sus brazos, subió a la habitación y postrado sobre él clamó:
«Oh Señor, devuelve la vida a este niño». 3 veces se tendió sobre su cuerpo, 3 veces intercedió, y la vida regresó. La mujer, al ver a su hijo respirar, declaró: «Ahora sé que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca». Elías no solo traía juicio, también traía vida. Donde todos veían muerte, él provocaba milagros. Era un hombre en quien el cielo y la tierra parecían encontrarse. Un profeta que vivía entre lo humano y lo divino, entre la sequía del mundo y la abundancia de Dios. Y aunque el pueblo aún no lo sabía, la confrontación más grande estaba por comenzar. La sequía había consumido la tierra. Años sin lluvia habían convertido campos en polvo y esperanzas en ceniza. El rey Acab, impotente, recorría los territorios junto a su mayordomo Abdías en busca de pasto, de agua, de algo que evitara la muerte de sus animales. Pero mientras el palacio se desmoronaba por dentro, en algún lugar del camino, Elías apareció. El encuentro con Abdías fue tenso. El siervo del rey, aunque temeroso, era un hombre de fe. Había escondido a 100 profetas en cuevas, alimentándolos en secreto para salvarlos de la masacre ordenada por Jezabel. Al ver a Elías, cayó de rodillas. «¿Eres tú, mi señor Elías?». Pero al oír que el profeta quería enfrentarse a Acab, el miedo se apoderó de él. Sabía que el rey buscaba la cabeza de Elías. Elías respondió con firmeza: «Ve, dile a tu señor, aquí está Elías». Era un llamado al juicio. El momento había llegado. Cuando Acab lo vio, no hubo saludo, ni tregua, solo acusación. «Eres tú, el que turbas a Israel». Pero Elías no retrocedió. «No he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos del Señor y has seguido a los Baales». Y con esas palabras lo desafió públicamente. En el monte Carmelo, ante todo el pueblo, los profetas de Baal y los de Asera serían puestos a prueba. Fue una convocatoria nacional. Elías se presentó solo, sin espada ni ejército. Frente a 850 profetas paganos, alzó la voz y dijo: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Nadie respondió. El silencio del pueblo revelaba su confusión. Era hora de mostrar, no solo hablar. 2 altares, 2 novillos, 2 clamores y un solo Dios verdadero. Los profetas de Baal tendrían la primera oportunidad. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron, danzaron, se cortaron con cuchillos, clamaron a un Dios que no hablaba. Elías los miraba, y al mediodía, con ironía cortante, dijo: «Griten más fuerte, quizá está dormido o de viaje». Pero no hubo voz, no hubo fuego, solo sangre y vergüenza. Entonces Elías llamó al pueblo: «Acercaos a mí». Ante una multitud expectante, se acercó al altar del Señor, olvidado y derrumbado. Piedra por piedra lo reconstruyó, colocando 12 rocas, una por cada tribu de Israel. No solo levantaba un altar, restauraba un pacto. Luego preparó la leña, colocó el sacrificio, y como si el desafío no fuera ya suficiente, ordenó algo impensado: que lo empaparan con agua. No 1 ni 2, sino 3 veces. El altar quedó completamente saturado. El agua rebosó hasta llenar la zanja. Y entonces Elías oró. No gritó, no danzó, no sangró. Solo elevó su voz al cielo: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, haz que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Fue una súplica sencilla, pero cargada de poder. Y sin aviso, sin trueno previo, el fuego del Señor descendió. Cayó con furia celestial, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el agua, todo. El pueblo cayó rostro en tierra. Las voces antes calladas ahora gritaban con una sola verdad: «El Señor, Él es Dios». La escena era inolvidable. Elías,
de pie junto al altar humeante, había desenmascarado la farsa de Baal. Israel presenció con sus propios ojos que no hay otro Dios fuera del Señor. Pero la justicia no terminó allí. Elías ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al arroyo de Cisón. Allí fueron ejecutados, no por venganza personal, sino como símbolo de purificación. El Carmelo no sería solo un monte de revelación, sería también un altar de decisión. Y ese día, Israel decidió. Sin embargo, el cielo aún estaba cerrado. El juicio había sido confrontado, pero aún no llovía. Elías subió a la cima del Carmelo, se inclinó hasta el suelo con el rostro entre las rodillas y oró. 1 vez, 2, 3, hasta 7 veces envió a su siervo a mirar al cielo. Nada, hasta que en la 7ª, una pequeña nube apareció, como del tamaño de una mano. Eso bastó. Elías se levantó, anunció al rey: «Prepárate, porque se oye el estruendo de una gran lluvia». Y así fue. El cielo por fin se rompió. La lluvia cayó con fuerza sobre la tierra sedienta. Los campos respiraron, los pozos se llenaron, y el sonido de las gotas era como una sinfonía de redención. Acab subió a su carro para regresar a Jezreel, pero Elías, impulsado por el poder del Señor, corrió delante de él durante kilómetros, como un relámpago humano, como si el mismo fuego que cayó del cielo lo impulsara ahora a toda velocidad. No fue un acto de ostentación, sino un mensaje: Dios va delante de los reyes. Pero la victoria del Carmelo tuvo un precio. Jezabel, furiosa por la masacre de sus profetas, juró venganza. «Así me hagan los dioses, si mañana a esta hora Elías no ha sido como uno de ellos». Y el profeta que desafió a un imperio huyó, no por cobardía, sino por agotamiento. Elías había dado todo, había obedecido, proclamado, confrontado, orado, corrido, ayunado, y ahora su alma se quebraba bajo el peso de la amenaza. Se refugió en el desierto, dejó atrás a su siervo y caminó solo. Bajo un enebro se desplomó. Allí, en la soledad más absoluta, oró por primera vez, no para que lloviera, ni para que descendiera fuego, sino para morir. «Basta ya, oh Señor, quítame la vida». Fue el clamor de un hombre que había llegado al límite. El profeta del fuego ahora se sentía ceniza, y en ese momento no vino un sermón, ni una reprensión. Vino un ángel. Con pan caliente y agua fresca, le tocó el hombro y dijo: «Levántate y come». Elías obedeció y volvió a dormir. El ángel regresó por segunda vez: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Ese pan no era solo alimento, era consuelo. Era Dios diciendo: «No has terminado». Con la fuerza de aquella comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, el lugar donde Moisés había visto la zarza ardiendo, donde el cielo se encontraba con la tierra. Allí, en una cueva, se ocultó, y allí la voz del Eterno lo esperaba, no en el fuego, no en el terremoto, no en el viento, sino en un susurro suave, una voz que no gritaba, pero penetraba el alma. Dentro de la cueva, la voz de Dios preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y el profeta, con el alma rota, respondió con todo su peso interior: «He sentido un vivo celo por el Señor, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida». Era un corazón exhausto, convencido de estar solo, olvidado, sin futuro. Pero Dios no lo reprendió. Le mostró su presencia, no con estruendos, sino con un susurro, y con esa voz suave lo renovó: «Regresa y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en tu lugar». No era el final, era una nueva comisión, y junto con ella, una revelación inesperada. Aún he reservado 7000 en Israel, que no doblaron su rodilla ante Baal. Elías no estaba solo, nunca lo estuvo.
Así, con fuerzas renovadas, descendió del monte y caminó hasta encontrar a Eliseo, un joven campesino arando la tierra. Sin palabras, arrojó sobre él su manto. Era un acto simbólico, una transferencia de destino. Eliseo entendió de inmediato. Dejó los bueyes, despidió a su familia y siguió al profeta. El llamado había sido hecho. El legado había comenzado. Desde ese momento, Eliseo se convirtió en su discípulo, en su sombra, en su testigo. A su lado vería milagros, confrontaciones y también la partida más impresionante registrada en las Escrituras. Pero antes de hablar del final, detengámonos un momento, porque si has llegado hasta aquí, es por algo. Este canal existe para rescatar historias como esta, intensas, olvidadas, reales. Si este contenido te ha tocado, si algo en la historia de Elías resuena contigo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Ayúdanos a seguir proclamando estas verdades con la excelencia que merecen. Volvemos a la historia. Elías ahora caminaba hacia el cierre de su carrera, pero no con nostalgia, sino con propósito. Aún quedaba una escena por escribir. Y no sería una muerte, sería una ascensión. Elías sabía que el día se acercaba. No todos los hombres conocen la fecha de su partida, pero a los profetas, Dios les habla en códigos sagrados. Y esta vez, el mensaje era claro. El cielo venía por él. Junto a Eliseo, descendió de Gilgal hacia Betel, luego a Jericó y finalmente al Jordán. En cada lugar, los hijos de los profetas se acercaban a Eliseo y le susurraban: ¿sabes que el Señor quitará hoy a tu maestro de sobre ti? Y él, con el rostro tenso, respondía: sí, lo sé, callad. Era un recorrido simbólico. Cada ciudad representaba una etapa: el llamado, la formación, el cruce final. Al llegar al Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló, golpeó las aguas, y el río se partió en dos. Atravesaron en seco, como siglos antes lo hizo Josué, como Moisés en el mar. Era una repetición profética, una señal de que la historia de Dios se escribe con ecos. Del otro lado del Jordán, Elías se detuvo. Miró a Eliseo a los ojos y preguntó: pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado. Y el joven, sin dudar, pidió lo imposible: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías, con humildad y sabiduría, respondió: cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. Y entonces sucedió. Desde lo alto surgió un carro de fuego, tirado por caballos encendidos. El torbellino descendió, y en un instante glorioso, Elías fue arrebatado al cielo. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Rasgó sus vestidos. El manto de Elías cayó, lo tomó, lo envolvió, y cruzó el Jordán de regreso, solo, pero con el espíritu del profeta sobre él. Fue el final de un hombre y el comienzo de un legado, porque Elías no murió, fue llevado, no por hombres, sino por Dios, no en una tumba, sino en fuego. El retorno de Eliseo fue silencioso, pero poderoso. Llevaba en sus manos el manto de su maestro, y sobre sus hombros una doble porción del llamado. Los hijos de los profetas, al verlo regresar, lo reconocieron. El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. El legado había sido transferido. La misión no se había detenido. Dios no se detiene. Pero mientras Eliseo comenzaba su ministerio, el eco de Elías aún retumbaba en Israel. El rey Ocosías, hijo de Acab, enfermó gravemente y en lugar de consultar al Señor, envió mensajeros a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Fue un acto de traición espiritual. Y una vez más, la voz de Elías, desde su nueva dimensión de autoridad, interrumpió los caminos de la desobediencia. Un ángel habló a Eliseo, y Eliseo replicó la voz del que había sido llevado. Interceptó a los mensajeros y les dijo:
¿Acaso no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub? Por tanto, no bajarás del lecho en que estás, sino que morirás. Cuando Ococías escuchó el mensaje y preguntó quién lo había enviado, los detalles fueron claros. Era un hombre con cinto de cuero, vestido de pelo. Elías, el tisbita. Furioso, el rey envió un escuadrón de 50 soldados para capturarlo. Pero Elías, firme y solo, respondió con fuego. Literalmente, dijo: si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50. Y así fue. 1, 2 veces. A la tercera, el capitán cayó de rodillas, suplicó por su vida y la de sus hombres. Elías bajó con él, porque donde hay reverencia, hay misericordia. La historia de Elías no terminó con su ascensión. Su legado cruzó generaciones. Su nombre reaparecería siglos después en los labios de profetas, en el desierto con Juan el Bautista y hasta en el monte de la Transfiguración, al lado de Jesús. Porque Elías no fue un hombre cualquiera, fue un símbolo, un fuego que no se apagó. Elías no necesitó una tumba para ser eterno. Su nombre se convirtió en sinónimo de celo, poder, obediencia y fuego. Cada vez que la nación caía en idolatría, su recuerdo se alzaba como un trueno en la conciencia del pueblo. Y no era para menos. Fue el hombre que hizo descender fuego del cielo, el que desafió a reyes, el que escuchó a Dios en el silencio, el que fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Pero lo más sorprendente no fue su poder, sino su humanidad. Elías no era invencible. Fue perseguido. Se cansó, lloró, quiso morir, dudó. Y sin embargo, Dios lo usó para transformar naciones. Porque el secreto de Elías no estaba en su fuerza, sino en su entrega total. No en su perfección, sino en su disponibilidad. Era un hombre común, con una fe fuera de lo común. Y por eso, su historia no termina en el Antiguo Testamento. Siglos después, Jesús diría: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y en el monte de la Transfiguración, junto a Moisés, Elías apareció hablando con el Mesías. Su misión traspasó el tiempo, porque los verdaderos profetas no viven solo en su época, viven para la eternidad. Y ahora te hablo a ti. Sí, a ti que estás viendo este video. ¿Qué vas a hacer con esta historia? ¿La dejarás pasar como una más? ¿O permitirás que el fuego que ardía en Elías despierte algo en ti? Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu like, comenta qué parte te impactó más y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios sigue hablando en el silencio. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal y únete a esta misión de llevar la palabra con poder y excelencia. Porque el mundo necesita más que entretenimiento. Necesita verdad, y tú formas parte de este llamado. La historia de Elías no es solo un relato antiguo grabado en pergaminos. Es un espejo, un llamado, una sacudida divina para todos los que sienten que ya no pueden más, para los que creen que están solos, para los que han escuchado el susurro de Dios en medio del caos. Porque Elías no era especial por sí mismo. Lo que lo hizo distinto fue su decisión de obedecer, incluso cuando no entendía todo el plan. Fue valiente, sí, pero también fue quebrantado. Fue fuerte, pero también vulnerable. Y en esa mezcla tan humana, Dios se glorificó. ¿Quién eres tú para decir que no puedes ser usado por Dios? ¿Quién te dijo que tus fracasos te descalifican, que tus dudas te separan, que tu dolor te impide ser instrumento? Elías, el gran profeta del fuego, también se quebró bajo un árbol y pidió morir. Pero Dios no lo desechó. Lo alimentó, lo levantó y lo llevó más lejos, literalmente, hasta el cielo. Hoy, quizás tú también estés en tu desierto, bajo tu enebro, cansado y sin fuerzas. Pero si algo nos enseña la historia de Elías, es que mientras haya un susurro, hay esperanza. Mientras haya una promesa, hay camino.
Mientras haya un manto, hay legado. Y ese legado ahora nos alcanza a nosotros. No todos estamos llamados a desafiar a reyes ni a dividir ríos, pero todos estamos llamados a ser fieles, a ser luz, a vivir con integridad en medio de un mundo que se tambalea, a escuchar esa voz suave que aún hoy sigue hablando. Que la vida de Elías sea más que una historia para ti, que sea una invitación a levantarte, a creer otra vez, a vivir con propósito, porque el mismo Dios que lo llamó sigue llamando.